continuación, tendremos la conferencia magistral titulada Reservas de agua en México como estrategia de adaptación. Es impartida por la doctora Mariana Nava. Ella es bióloga por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en restauración ecológica por el posgrado de Ciencias Biológicas de la UNAM y un doctorado en Ciencias Ambientales con enfoque en sistemas acuáticos por la Universidad del Estado de Nueva York y la Universidad de Syracuse. Su línea de investigación está enfocada al estudio de servicios ecosistémicos hídricos, la cual ha desarrollado de forma interdisciplinaria en proyectos nacionales e internacionales, considerándolo las dimensiones biofísicas y sociales de los ecosistemas. Actualmente es profesora de asignación de la Facultad de Ciencias de la UNAM desde enero del 2017, donde ocupa el cargo de especialista en agua y ecosistemas acuáticos de la WWF México, en donde coordina el Programa Nacional de Reservas de Agua. Démosle una calurosa bienvenida a la doctora Mariana Nava López. Yo me voy a bajar, creo que es mejor. Me puedan ver todos. Bueno, antes que nada quiero dar una disculpa a nombre del maestro Eugenio Barrios, que no pudo venir a último momento el día de hoy, pero bueno, yo estoy aquí para presentarlo. Ok, bueno, sí quisiera reconocer mucho el trabajo de Eugenio detrás de todo este programa de reservas de agua. Él ha sido el que ha estado realmente detrás de todo esto, ha sido el que ha mantenido la paciencia, la calma y la perseverancia en que el día de hoy estemos contando un poco los resultados de este programa. Lo que les voy a platicar el día de hoy es el tema de reservas de agua en México como estrategia de adaptación. Básicamente, el Programa Nacional de Reservas de Agua es una iniciativa que hemos trabajado de manera conjunta con la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la WWF, ¿no? El Fondo Mundial de la Naturaleza. Esta iniciativa inicia formalmente en 2012 con esta administración y básicamente el objetivo de este programa de reservas de agua es establecer un sistema nacional integrado de reservas de agua para el ambiente. ¿Esto qué significa? Pues que se está trabajando a nivel nacional para reservar agua del país. Esta es considerada una estrategia de adaptación preventiva al cambio climático, dado que estamos reservando ciertos volúmenes de agua. Cuando estamos… Perfecto, ya me moví. Cuando hablamos de reserva de agua nos estamos refiriendo a un volumen determinado que corre por el río, que permanezca en el río, que no sea concesionable, que no sea utilizado para otros usos, simplemente para el uso ambiental, es decir, que sea un volumen que permanezca en el río para que permanezcan procesos ambientales, procesos ecosistémicos. Dado que es un volumen que tenemos y que vamos a mantener en el río, pues esta es una iniciativa que pues, se considera como estrategia de adaptación al cambio climático, ya que al permitir que este volumen permanezca en el río, pues le estamos dando pie al ecosistema a tener un cierto amortiguamiento ante la variabilidad del cambio climático. Bueno, también actualmente pues es una condición indispensable para la seguridad hídrica del país, ¿no? El tener estos volúmenes para el medio ambiente. Aquí un poco la breve historia de cómo ha surgido este programa. Yo creo que el antecedente principal de este programa es la Ley de Aguas Nacionales, que se publica en 1992. Desde que se publica la ley se habla sobre asignar agua para el medio ambiente. Desde entonces se habla de tener que asignar agua para el medio ambiente para conservar estos procesos. El problema en esta época es que pues, no se sabía cómo entrarle al tema, ¿no? Entonces, ¿cuánta agua vamos a necesitar? Entonces estaba toda esta discusión entre ingenieros, ecólogos, biólogos, de pues cuánta agua vamos a necesitar para el medio ambiente. Entonces, pues no se sabía. Entonces, como no se sabía cómo tener un volumen justificado ecológicamente, pues esta decisión de asignar agua para el medio ambiente se fue postergando. Posteriormente, en el 96, entra en escena el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. El IMTA empieza a hacer
trabajos más de evaluar cuál es el caudal ecológico de ríos. Esos son los primeros inicios de estudios. Y finalmente, en 2004, entra en escena WWF, o entramos en escena en WWF, con el programa Agua, ¿no? El programa Agua, que tiene como objetivo, o que tenía como objetivo, el desarrollar nuevos modelos para la gestión integrada del recurso hídrico, del agua. Entonces, empezaron a desarrollar estos proyectos 2007-2008, se generaron estos estudios que vamos a platicar de ellos más adelante. En 2010 se empiezan a sistematizar estas experiencias y se empiezan a identificar cuencas en México en donde había disponibilidad de agua, en donde pudiéramos aplicar el tema de reservas, caudal ecológico, perdón, donde se pudiera aplicar el caudal ecológico. Esto es en el 2011. En el 2011 se empiezan a sistematizar todos los estudios de caudal ecológico que se desarrollan durante esta época. Se sistematizan todos estos conocimientos, todas estas experiencias, y finalmente en 2012 se publica la norma mexicana de caudal ecológico, que yo creo que es una de los resultados principales a lo largo de toda esta historia, porque es la que establece los criterios y los lineamientos para aplicar el caudal ecológico en México. Ahora, el siguiente paso era, bueno, pues ya tenemos la norma de caudal ecológico, ¿cómo le hacemos para implementarla? ¿Cómo generamos capacidades? ¿Cómo nos acercamos a aplicar este nuevo modelo? Entonces, bueno, el primer convenio tripartita que se firma con CONAMP, con CONAGUA, se firma en el 2013, y es cuando se sientan ya las bases y se establece en el programa, en la agenda ambiental de esta administración, el Programa Nacional de Reservas de Agua. Y también se establece este programa o se sientan las bases dentro del Programa Nacional Hídrico, dentro del Programa Sectorial del Medio Ambiente, y en el Programa Especial de Cambio Climático. En 2014 se publica la primera reserva de agua, esto es en el río San Pedro Mezquital, en Nayarit y Durango. Y en 2015 se lleva toda esta experiencia, se lleva a la Convención Ramsar. El Gobierno de México propone ante la Convención Ramsar la conservación del agua de los humedales del mundo, ¿no? Entonces, esta resolución se le conoce como Resolución 1212, que invita a los países del mundo a conservar el agua de sus humedales. Entonces, la Convención Ramsar en 2015 acepta esta propuesta de México. Esto se firmó en la COP de Uruguay este año. Y bueno, esto es nada más para mostrar la importancia que ha tenido todos estos esfuerzos a nivel internacional. Ya a partir del 2016 empiezan a salir los decretos de reserva de agua. Y bueno, este es un ejemplo de las reservas que tenemos actualmente, que lo vamos a ver más al rato, y cómo estos conservan el agua de los humedales, de sitios Ramsar, de áreas de manglares y, por supuesto, de áreas naturales protegidas. Y finalmente, bueno, en el 2018 se tienen como los grandes resultados. Algo que está detrás de toda esta historia que les acabo de contar es pues los criterios que se han utilizado para determinar las disponibilidades de agua, para determinar las asignaciones y las concesiones de agua, ¿no? Entonces, esto que tienen aquí en la pantalla es una serie hídrica, un hidrograma, y lo que les quiero mostrar es que la línea verde que tenemos aquí sería el escurrimiento medio anual, es decir, este volumen medio anual. Tradicionalmente, en México, ¿qué ha sucedido? Que pues, se asigna el 100% de este escurrimiento medio anual, ¿no? Si esto lo ponemos en el contexto internacional, se sabe muy bien que una cuenca en donde se asigna más allá del 40% del escurrimiento medio anual es una cuenca que entra en estrés hídrico, ¿no? Entonces,
realmente tradicionalmente nosotros se ha asignado todo este 100% de escurrimiento medio anual. Entonces la escasez que vivimos en México en realidad es un problema en parte un problema de la administración, de cómo se ha dado la distribución del agua, la asignación del agua. El otro tema que está detrás de toda esta historia es el hecho de que el reparto del agua en México se ha dado en sectores, ¿no? Se tiene el sector agrícola, se tienen las ciudades, se tiene el sector industrial, entonces siempre ha habido pleitos ahí de a ver a quién se le va a dar el agua, pues para ver quién va a tener las asignaciones de agua. En algún momento se integró a un usuario que sería el usuario ambiental, pero pues realmente nadie fue a reclamar el agua que le correspondía al usuario ambiental, entonces pues un punto más a no asignar agua al medio ambiente, ¿no? Entonces la idea de esto es cambiar esta forma de ver la repartición del agua y poniendo más bien el agua del medio ambiente al centro de la gestión del agua, ¿no? Como agua de todos, porque para poder tener agricultura, industria, etcétera, pues necesitamos al medio ambiente, ¿no? Entonces el agua del medio ambiente se tiene que poner al centro de la gestión del agua. Entonces, bueno, ¿cómo se llegó a eso, ¿no? ¿Cómo se llegó a eso? ¿Cómo se logró que el medio ambiente o el agua para el medio ambiente estuviera al centro de la gestión? Pues se empezaron a hacer estos estudios, se empezaron a hacer desde 2005, en donde a través de la alianza WWF, Fundación Gonzalo Rigo Arronte, pues empezó a trabajar con respecto a caudal ecológico, cómo entrarle a ese tema, cómo saber cuánta agua necesita el ambiente. Entonces, bueno, lo primero que había que ver es, se identificaron 3 cuencas del país que fueran representativas de lo que está pasando con el recurso de agua en México. Entonces, la primera cuenca que se utilizó, el primer cuenca piloto, fue el río Conchos, que fue el primer estudio de caudal ecológico para México. Esta cuenca, pues es una cuenca sobreexplotada. Las concesiones ahí ascienden a más del 100%, entonces prácticamente es una cuenca que está constantemente en estrés hídrico, en sobreexplotación. Todo el mundo se está peleando ahí para ver a quién se le va a asignar el agua. La siguiente cuenca es esta chiquita que tenemos acá, que es la cuenca de Copalita, que está en costa de Oaxaca. Y esta es una cuenca que se eligió porque es una cuenca en donde no había información, ¿no? O sea, habría que ver cómo, pues es una cuenca interesante, pero había que ver cómo entrarle a zonas en donde faltaba información. Entonces ahí se tuvo que ver pues todo el expertise de la gente que está alrededor de la cuenca para saber cómo integrar toda la información que se tenía. Y la otra cuenca fue la cuenca de San Pedro Mezquital, que es la que está aquí, como les comentaba, nuestra primer reserva de agua. Y esta cuenca, San Pedro Mezquital, pues era una cuenca que pues tenía una veda de los años 50, una veda muy vieja. Por supuesto, la cuenca tenía pues, condiciones ecosistémicas casi prístinas, ¿no? O sea, se mantenía perfectamente bien, casi en el 80% de su recorrido del río, y bueno, es una cuenca bastante bien conservada, ¿no? Y muy interesante en términos ecosistémicos. Entonces, bueno, se utilizaron estas 3 cuencas como piloto para iniciar los estudios de caudal ecológico y a lo largo del tiempo se agregaron alrededor de 3 cuencas más para completar estos estudios. Y finalmente, todas estas experiencias se sistematizaron en lo que es la norma mexicana de caudal ecológico. Como ya les comenté, es una norma que se publicó en el 2012. Y esta es realmente una norma que pues, es muy novedosa, muy reconocida a nivel internacional por la forma en cómo aborda el tema de caudal ecológico. Entonces, me imagino que ahorita deben estar preguntándose, bueno, ¿y qué es caudal ecológico, no? Entonces, pues caudal ecológico, aquí tenemos la definición más reciente de Brisbane del 2018.
Y bueno, pues como dice la oración, es la cantidad, la temporalidad y calidad de flujos y niveles para mantener los ecosistemas acuáticos, ¿no? O sea, es el agua que necesitamos para mantener los procesos ecosistémicos. Lo curioso de esta definición reciente es que no solo está considerando los ecosistemas acuáticos, sino que ahora está considerando también el sustento de las culturas, las economías, los medios de vida sustentables y el bienestar, ¿no? Entonces, la idea del caudal ecológico es que entre más cercano estemos a este régimen natural, esto es un régimen natural, ¿no? De época de secas, época de lluvias, estos picos que son como las avenidas. Entonces, entre más cercano esté nuestro caudal ecológico a este régimen hidrológico, va a ser mucho mejor, ¿no? ¿Cómo podemos, bueno, un poco para que se den idea de qué procesos ecosistémicos estamos hablando a la hora de conservar el caudal ecológico de una cuenca? Bueno, este es uno de los resultados que tenemos del estudio más reciente, que es en la región hidrológica Grijalbo-Usumacinta. Esto es en el Usumacinta específicamente. Y pues ahí lo que vimos con estos estudios hidrológicos fue que es muy interesante la dinámica superficial y básicamente la dinámica subterránea con respecto a la superficial. Toda esta zona que ven aquí es la zona de recarga y luego acá es toda la zona de almacenamiento, es toda esta gran planicie de inundación del Usumacinta, ¿no? Todos estos humedales. Entonces, este es uno de los procesos que se estarían conservando al conservar un buen régimen hidrológico, al conservar un buen caudal ecológico. Otro proceso, esto también es en el Usumacinta, es, por ejemplo, el poder tener esta variación de humedales, ¿no? Este es todo un estudio que se hizo a base de imágenes de satélite. Como aquí miren, por ejemplo, tenemos acá arriba, no se alcanza a ver muy bien, todo esto es el régimen hidrológico para esta zona, una serie hidrológica muy buena que se tiene, y esto se correlacionó con imágenes Landsat, ¿no? Con alrededor de 140 imágenes Landsat, para relacionar el régimen hidrológico con las imágenes satelitales para ver la superficie del humedal, ¿no? Entonces, lo que podemos ver aquí, no se alcanza a ver, pero estos manchones azules son humedales y manchones verdes son humedales permanentes, es decir, que están todo el año. Pero también tenemos los humedales temporales, que son todos los amarillos, que son los que se presentan únicamente durante la temporada de lluvias. Y tenemos los humedales, se me fue el nombre, pero estos humedales rojos son los humedales que se encuentran o se presentan únicamente cuando hay grandes avenidas, es decir, avenidas mayores de periodos de retorno de 5 o 10 años. Esto quiere decir que eventos extraordinarios que se presentan por arriba de 5 años, ¿no? Entonces, hablar de caudal ecológico es esto, es poder mantener esta dinámica, el poder conservar lo más cercano que se pueda el régimen hidrológico para que en una situación de cuenca, como es el caso de la cuenca Usumacinta, se pueda mantener este comportamiento en términos de ecohidrológicos. Este es otro resultado también que tenemos para el Usumacinta, que ejemplifica perfectamente bien con lo que es el caudal ecológico. Nada más como anécdota, pues cuando se empezó a trabajar con cuestiones de caudal ecológico y en toda la literatura de caudales ecológicos, pues hay un diagrama muy famoso que es del Savannah River, y bueno, de Estados Unidos, y ahí fue donde empezaron a relacionar todos los ciclos reproductivos de las especies con el régimen hidrológico, ¿no? Con estos ciclos hídricos. Entonces, pues no hay, ese es el más famoso y bueno, ahora ya tenemos este que es en el Usumacinta. Esta es una primera aproximación de lo que tenemos o que se ha hecho en este último año, ya estamos por terminar el proyecto, pero la idea es empezar a relacionar estos ciclos con los ciclos del régimen hidrológico, estas grandes avenidas o estas, no sequías, pero bajos niveles de agua, relacionarlos con los ciclos reproductivos, por ejemplo, de especies como el manatí, o por ejemplo de la nutria, o del bebé manatí, por ejemplo, del robalo,
del sábalo, por ejemplo, o también actividades, ¿no? Hay una gran actividad de pesca de robalo durante la época de bajos niveles de agua. Entonces, bueno, esto es para ejemplificar a qué nos referimos cuando hablamos de caudal ecológico. Y entonces, imagínense, no, me falta. En términos sociales, pues el valor económico de las avenidas en el río San Pedro Mezquital ha sido muy importante, ¿no? Entonces, pensar que estas avenidas también son muy importantes para todas las actividades productivas de una región. Esto es para el San Pedro Mezquital, en donde se tiene pues, mejor calculado los beneficios en millones de pesos. Entonces se calcula que el beneficio de estas grandes avenidas para las poblaciones de esta región asciende a los 1.250 millones, ¿no? Que esto representa el ingreso de 12,000 familias. Pues gracias a estas grandes avenidas que se presentan, pues hay agricultura de temporal, hay turismo y hay también pesca, ¿no? Entonces, imagínense, regresando nuevamente al esquema, al hidrograma, que nosotros cortáramos estos picos, ¿no? Entonces, la idea del caudal ecológico es poder dar una solución a poder utilizar mejor el agua. No estamos diciendo no utilizarlo, sino que más bien, cuando hablamos de caudal ecológico, tenemos que pensar que el agua se tiene que utilizar. El concepto lleva implícito el uso del agua, pero con esto tenemos que pensar la mejor forma de hacerlo, ¿no? En la norma de caudal ecológico se explica, como les comentaba, es una norma que tiene varios principios, ¿no? Es una norma que plantea varias metodologías de caudal ecológico, plantea alrededor de 5 metodologías. Nosotros hemos utilizado 2, básicamente, para el país. Pero bueno, la idea de la norma mexicana es establecer como un protocolo, ¿no? Y decir, hay 2 principios básicos en los que se basa la norma. El primer principio es el paradigma del río natural. ¿Esto qué quiere decir? Lo que les comentaba hace rato, que la norma plantea que entre más cercano tu caudal ecológico esté a lo que es el régimen hidrológico natural, a estas avenidas, a estas magnitudes, a estas temporalidades, etcétera, entre más cercano esté el caudal ecológico a esto, mucho mejor, ¿no? El otro principio que maneja la norma de caudal ecológico es el gradiente de la condición biológica. Este gradiente de la condición biológica es muy sencillo. Lo que dice es que un ecosistema, entre menor estrés tenga, va a tener una mejor condición biológica, ¿no? Va a haber una mayor diversidad de especies. Obviamente que si tenemos un alto estrés en el ecosistema, pues obviamente el ecosistema va a estar mucho más degradado, ¿no? Entonces, lo que la norma establece es este principio para poder establecer pisos de aplicación de la norma. ¿A cuánto queremos conservar del agua de un sitio, ¿no? Entonces, si juntamos el paradigma del río natural más la condición biológica, el gradiente de la condición biológica, pues tenemos una escalerita de este estilo, ¿no? O sea, en regiones donde haya muy buena conservación, bajo estrés hídrico o baja degradación, pues tenemos que llegar a volúmenes altos de caudal ecológico. En cambio, aquellas cuencas en donde ya está muy degradado, pues a lo mejor los procedimientos son distintos, a lo mejor ahí habría que entrarle con cuestiones más primero de restauración para recuperar el hábitat, etcétera, para poder después ir asignando volúmenes mayores. Básicamente, como les comentaba, la norma plantea varios métodos. El método más sofisticado, pero al mismo tiempo más costoso, es el método holístico, en donde implica una gran cantidad de actividades, implica trabajo de campo, salir al campo durante, pues lo ideal sería tener una gran representación en tiempo, pero estamos hablando de que en el caso del Usumacinta, pues es un año de trabajo de campo que hemos realizado ahí. Se aplican talleres. Estos talleres es básicamente para integrar toda la información que se ha recabado en campo, se hace con los expertos
y con los expertos se deciden los volúmenes a los que se debe de reservar en determinada cuenca bajo las condiciones que se encontraron en campo, ¿no? El siguiente método es el método hidrológico. El método hidrológico es un método mucho más sencillo, es un método de gabinete, se hace con información, no se sale a campo, simplemente se busca la información biológica, ya sea en revistas, en información que existe, por ejemplo, de las áreas naturales protegidas. Ha sido muy importante el uso, por ejemplo, de la información de Conavio. En ese sentido, Conavio ha sido alguien que ha participado mucho en este proyecto. También se identifican aquellas zonas que tienen la presión de uso para poder establecer objetivos ambientales. El método hidrológico es más rápido, obviamente eso pues se hace en casa, pero bueno, lo que se ha tratado es poder, justo con los trabajos que se han hecho en campo, poder establecer criterios para poderlos homologar. Entonces, básicamente, lo que se hace es, se obtiene una serie hidrológica, la serie hidrológica que se obtiene de la información de Conagua, y están los dos caminos, ¿no? El camino de irse por un método holístico, en donde se busca la información en campo y se integra en talleres para establecer los volúmenes finales de reserva de agua, o el camino del método hidrológico, que es el camino, pues digamos, más sencillo, no más sencillo, más rápido de hacer, eso sí. Pero lo importante de estos dos métodos es que todos llegan a lo mismo, llegan a obtener un volumen medio anual, un volumen que se tiene que reservar a lo largo del año. Se explica o tiene que quedar asentado cuál es ese régimen ecohidrológico que queremos conservar. Eso se explica, bueno, necesitamos no solo este volumen, sino además pues necesitamos que se conserve un periodo de retorno de 1.5 años. Necesitamos que se conserven las avenidas que aparecen cada 5 años o cada 10 años, ¿no? Entonces, eso se explica en el estudio. También se explica la importancia de las aguas subterráneas, el papel que juegan en toda esta dinámica hidrológica y obviamente todos los indicadores biológicos, ¿no? Se explica cuáles son los indicadores biológicos que dependen de cada uno de este régimen hidrológico y de cada una de sus temporalidades. Entonces, por ejemplo, en el caso del Grijalba Usumacinta, que es lo que estuvimos trabajando, pues nos fuimos por los dos métodos, ¿no? Utilizamos, por un lado, el método hidrológico para la región de Grijalba y el método holístico para la región del Usumacinta. ¿Por qué? Bueno, el método hidrológico para Grijalba, pues estamos hablando de una cuenca pues extremadamente perturbada, ¿no? Es una cuenca que pues tiene muchísimas presas, principalmente en términos de presas, ¿no? Hay mucha infraestructura ahí, son todas estas grandes presas de Chiapas. Entonces, pues como les comentaba, es muy costoso hacer un estudio de este estilo, holístico. Entonces, por las condiciones de la cuenca, pues está pues muy fragmentada en términos hidrológicos, pues nos fuimos con el método hidrológico, ¿no? El método rápido. En el caso del Usumacinta es muy distinto. El Usumacinta es una cuenca pues prácticamente prístina. Ahí, como ustedes saben, está la selva lacandona en toda esta región. Entonces, además de que es una cuenca tiene muchísimos instrumentos de conservación, no sé, tiene alrededor de 15 o 17 áreas naturales protegidas entre estatales y federales. Entonces, dadas las condiciones, dada la importancia del río y los volúmenes que se manejan en esta cuenca, decidimos irnos por el holístico, ¿no? Esto es nada más para ilustrar brevemente todo el procedimiento que se hizo alrededor del estudio en el río Usumacinta, pues las campañas de campo, reuniones con los investigadores. En este trabajo participó Ecosur, Unidad Tapachula y Unidad Villahermosa. Ellos son los que estuvieron trabajando, bueno, estuvimos trabajando con ellos en el proyecto. Aunado a Ecosur, estuvimos trabajando muy de la mano con Natura Mexicana para trabajar con toda la información, investigadores de la UNAM también, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Bueno, pues todo esto es el procedimiento.
para poder finalmente establecer volúmenes finales. Estos volúmenes finales se establecieron en el taller que tuvimos ahora en febrero, en donde pues uno prácticamente pone a discutir a los investigadores para que deciden y lleguen a una conclusión de cuánta agua es la que se necesita en un sistema o en este sistema para conservar todos los procesos ecosistémicos. ¿Qué disciplinas utilizamos? Acuérdense, este es un método holístico, un método de campo, entonces se utilizan diversas disciplinas. Utilizamos obviamente hidrología hidráulica y nos basamos en la parte geohidrológica, que era muy importante para la región, vegetación y peces, ¿no? Esto es para darles un recorrido de cómo se va armando un estudio de esta naturaleza y más en particular un estudio de caudal ecológico con el método holístico. Esto que ven aquí es otra de las cosas para lo que sirven las reservas de agua. Además de conservar el agua, de ser un amortiguamiento para el cambio climático, son una herramienta muy importante para la gestión del agua. Ajá. Esto es el hidrograma, perdón. Esto que ven aquí es un hidrograma del río San Pedro Mezquital. La primera reserva de agua que tuvimos en México es un río. Bueno, como pueden ver, es un hidrograma súper bonito, es decir, completamente natural, sano, o sea, no tiene nada de perturbación. En aquellas épocas, en 2013 aproximadamente, estaba latente un proyecto hidroeléctrico que se conoce como el proyecto hidroeléctrico Las Cruces, que pues pretendía poner una presa en la región, ¿no? Entonces, pues, el equipo de WWF pues, tuvo muy grandes discusiones con la CFE pues, para ver de qué manera iba a afectar esta presa al régimen hidrológico. Entonces, pues, CFE decía que realmente no iba a afectar nada. Entonces, pero resulta que este es el hidrograma resultante después de poner una presa, ¿no? Entonces, la diferencia es abismal. Obviamente, una presa sí estaría afectando el régimen hidrológico natural de la región y pues obviamente estaba afectando mucho, ¿no? El proyecto hubiera afectado muchísimo las condiciones hidrológicas de la región. Entonces lo que hicieron fue pues tratar de convencer a CFE de decirles, pues ¿sabes qué? A ver, explícame pues qué va a pasar cuando tú cortes estos pulsos intraanuales o estos pulsos tempranos. Estos son datos de la misma CFE que pues, o sea, se les trataba de decir, bueno, a ver, explícame, o sea, ¿qué va a pasar? O sea, cuando tú pongas la presa, estos pulsos se van a interrumpir, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? La cuestión es que nunca pudieron explicarlo realmente. Y pues, afortunadamente, el decreto de reserva de agua de la San Pedro Mezquital salió unos días antes que la aprobación de la presa. Y la aprobación de la presa ya no se pudo hacer porque en el decreto de reserva de agua de San Pedro Mezquital pues se establecía perfectamente los pulsos que se necesitaban al año, el volumen de agua que se necesitaba y obviamente esto se hubiera visto afectado al poner la presa, ¿no? Entonces este es otro de los beneficios que tiene el poder tener una reserva de agua en una región. Bueno, pues ya hablamos de caudal ecológico, les platiqué ya que se pudo hacer la norma de caudal ecológico. Ya que se tenía la norma, pues decía, bueno, ¿y ahora qué? ¿Dónde la aplicamos? ¿Cómo le hacemos, no? Entonces, paralelamente a eso, pues empezó a trabajar con identificar, otra vez, ahí está. Se empezó a identificar, pues, qué zonas en el país tenían agua, ¿no? Entonces, que se identificaron en ese entonces como reservas potenciales de agua para el ambiente, ¿no? Entonces, se hizo un barrido de todo el país, se hizo todo el barrido en términos hidrológicos, se buscó dónde eran las cuencas que tenían la menor presión de agua, en el uso del agua, con el gap análisis de CONAB y con toda la información también de CONAM, se utilizaron todos estos mapas para identificar aquellas áreas que tenían un gran valor ecosistémico, ¿no? Entonces, también se buscaron las zonas, las cuencas que tuvieran en ese entonces una veda,
porque eso quería decir que pues, había gran disponibilidad de agua en esas cuencas, ¿no? Entonces, se hizo todo este barrido en el país y se obtuvo un mapa final de reservas de agua que originalmente fueron 189. Y estas 189 son las que la administración, o sea, en el Plan Nacional Hídrico se comprometieron en sacarlas durante la administración. Posteriormente se vio o se cruzó la información de manglares, ¿no? Y de sitios Ramsar. Y entonces se vio que, bueno, en estas cuencas que había disponibilidad, si se reservaban esas cuencas, si se reservaba el agua, pues también iba a servir muchísimo para reservar el agua de los humedales de todas estas regiones costeras, ¿no? Entonces eso fue también un tema muy importante y cuando en la WWF vieron, pues tenemos todo este mapa de reservas potenciales de agua, pues hagamos esto un plan a nivel nacional, ¿no? Vayámonos y apliquemos esto a nivel nacional. Y así fue como se llegó a estas 189 cuencas, que posteriormente se reclasificaron, ya no fueron 189, fueron 356 que se comprometieron. Y bueno, con este compromiso de 356 cuencas de reservar agua, para el medio ambiente se conserva alrededor de 64 sitios Ramsar, el agua de alrededor de 64 sitios Ramsar, que corresponde a 47,000 kilómetros cuadrados, y alrededor de 82 áreas naturales protegidas, ¿no? Obviamente, todas estas regiones en donde tuvieran áreas naturales protegidas o sitios Ramsar, su categoría en términos de ecosistémicos pues aumentaba, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Entonces, ¿qué tenemos al día de hoy en términos de los resultados de toda esta historia que les acabo de contar? Bueno, al día de hoy tenemos 10 regiones hidrológicas con decreto de reserva de agua. Estos suman alrededor de 295 cuencas en donde el agua está protegida, en donde esos volúmenes de agua no podrán ser concesionados en el futuro. Estos puntitos que tenemos aquí son los sitios en donde nosotros hemos estado haciendo trabajo de campo, trabajos con estudios holísticos, como el caso de los Umacinta, como ya les platiqué. Y bueno, la primera reserva que se tiene es la de San Pedro Mezquital, que esa fue del 2014. ¿Cuántas cuencas hay que tienen reserva? Bueno, como ustedes saben, hay 757 cuencas hidrológicas en el país, esto bajo la clasificación de Conagua. De estas 757, ahora 295 cuentan con una reserva de agua. Esto representa el 39% del total de cuencas. Entonces ya tenemos 295 reservas de agua en donde se están reservando volúmenes de agua y esto está, la idea es que esto va a amortiguar variaciones o eventos extremos de cambio climático. De toda esta agua que se reserva, el 79% va para el ambiente, un 1% es para consumo humano y solo el 20% queda disponible para nuevos usos. Y bueno, a lo mejor 1%, les dicen un 1% para el consumo humano es suficiente para conservar el agua de 27 millones de personas para el 2020 y para 45 millones de personas para el 2070, ¿no? Suficiente agua que tenemos y esta agua también se va a conservar gracias a que estamos conservando el otro 79% para el ambiente. Acuérdense, si el ambiente no tiene, si los ecosistemas no tienen agua, no pueden producir agua. Bueno, este es otro tema, bueno, no otro tema, sino de todas estas cuencas, anteriormente a las reservas había unas cuencas que tenían veda. Entonces, de estas cuencas que tenían veda, eran solamente 108 cuencas con veda, ¿no? Actualmente ya no solo son 108, sino se triplicó este número. Entonces, tenemos ahora, con la figura de reserva de agua, tenemos un mayor volumen de agua reservado, ¿no? Digamos, con las vedas se tenían 24,000 millones de metros cúbicos reservados, pues ahora cambiando a un esquema de reserva de agua, tenemos 172,000 millones de metros cúbicos de agua, ¿no?
¿Cuánta agua protegida hay? Bueno, estos son casos muy particulares para cada uno de las regiones hidrológicas. Recuerden que cada cuenca es muy distinta, para cada cuenca el volumen va a ser muy distinto y pues todo depende de las condiciones que tengan en los ecosistemas, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el caso del Grijalbo Umacinta, en donde prácticamente el agua estaba disponible. El agua en Grijalba, el 99% estaba disponible. Ahora en el esquema de reserva de agua, pues tenemos reservado, ahora sí, el 96%. Este es un caso único, el Grijalbo Umacinta, un caso único en el mundo. En el mundo, a lo mucho, con estudios de caudal ecológico, a lo mucho se puede llegar a un 60% del volumen del escurrimiento medio anual. Pero en México llegamos en el Grijalbo Umacinta a casi el 96%, ¿no? Otro ejemplo es el Coatzacoalcos, en donde no había veda, tampoco todo estaba disponible. Aquí se tiene un volumen de reserva del 57%. Entonces, las reservas de agua protegen 7 veces más volumen de agua que el esquema anterior de veda. Tenemos ahora, con el esquema de reserva de agua, una protección del 77%. Y algo muy importante que creo que es bueno que ustedes tomen en consideración es que esta agua de las que estamos hablando no está distribuida en toda la cuenca, ¿no? Entonces, conforme nos vamos alejando de la zona baja, vamos teniendo menor disponibilidad de agua. Las zonas altas obviamente son las zonas que tienen mayor escasez de agua, son las zonas altas en donde escurre cierta agua, pero realmente el volumen que se almacena es en la parte baja, ¿no? Algo que estamos trabajando, un compañero de WWF que está terminando su doctorado y lo está trabajando con justo este tema, es poder identificar el número de especies que se está protegiendo dentro del esquema de reserva de agua. Estas especies no es para los 10 regiones hidrológicas, esto es únicamente para 5 cuencas en donde hemos trabajado los estudios holísticos. Y bueno, lo que podemos ver aquí, estos son estudiados resultados muy preliminares, pero es todas las especies que están en la NOM, en la lista roja de la IUCN, que actualmente se están protegiendo con el esquema de reserva de agua, ¿no? Esto es nuevamente pues los taxones sin protección. Tenemos alrededor de 480 especies, pero tenemos protegidas y de estas 162 especies. Todo esto es con respecto a las especies que tenemos o que se han identificado dentro de los estudios holísticos que nosotros hemos realizado. Y bueno, ya para cerrar esta plática, pues es urgente reservar agua para el medio ambiente. Nosotros lo sabemos muy bien. El reservar agua para el medio ambiente nos va a permitir seguir teniendo agua en los siguientes años y más ante un esquema de incertidumbre de cambio climático. Yo creo que eso es muy importante. En la escasez que se vive en agua en México, pues es también pues, muy desafortunada, ya se platicó en la plática anterior, pero esto es muy desafortunado porque todas las regiones de mayor producción se están yendo a cuencas vecinas para extraer agua, ¿no? Entonces, es muy importante poder actuar y poder delimitar estos volúmenes que sean para el ambiente antes de que estos procesos sigan avanzando, ¿no? Y bueno, nada más para que se den una idea, esto es del 2016, un estudio que se hizo 2013-2016 en términos de sobreconcesión. El rojo es sobreconcesión y el azul son cuencas en equilibrio. En 2013, cuencas en equilibrio teníamos 432 de las que se estudiaron. En 3 años, o sea, en 2016, este número descendió en 50. O sea, el grado de estrés avanza muy rápido y pues necesitamos actuar nosotros antes de que estos eventos sigan sucediendo. Y bueno, yo creo que eso es todo por ahora. Muchísimas gracias. Bueno, le agradecemos a la doctora Mariana Nava por su participación y pasamos a...